Nuestra siguiente ponente es la ingeniera Giovanna Quintero. Ella es egresada de la Universidad Nacional Sede de Bogotá, es investigadora, tiene un magíster en ingeniería agrícola, se ha desempeñado también como auxiliar docente en la Universidad Nacional y en la Universidad del Rosario. Fue investigadora en el Corredor Tecnológico Agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca y actualmente es candidata a doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional. Su énfasis de doctorado es Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente. Hoy nos trae su ponencia Metabolismo Urbano como elemento para el ordenamiento territorial. En esta ponencia, ella nos va a desarrollar soluciones específicas para Bogotá precisamente sobre esta temática. Extendemos desde el seminario un saludo muy cordial a la ingeniera. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos y adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar en este seminario. Me alegra mucho que haya esta integración entre todos los semilleros de ingeniería agrícola, era algo que se quería desde hace bastante tiempo. Y pues, ¿qué les cuento? Quisiera, antes que nada, comentarles el porqué del tema de metabolismo urbano y por qué estoy metida en este cuento, en este momento. Resulta que cuando salí de estudiar mi pregrado fui a trabajar a Nariño, trabajé en una OMATA y también en una oficina de planeación, y justamente haciendo los planes de ordenamiento territorial me di cuenta que hacían falta muchas cosas, que la parte agrícola y la parte ambiental no eran como muy tenidas en cuenta, sí se usaba, sí se tenía algo del uso del suelo y este tipo de cosas, pero más que nada, lastimosamente, hay que decirlo, eran un control B, control P, y cambié un municipio por otro, no se hacían como tan a conciencia, y no se hacen todavía tan a conciencia. Entonces, teniendo en cuenta todos los criterios de sostenibilidad y eso, esas fueron las razones por las que me metí en este tema. Y bueno, ahora sí, empecemos con la presentación. Y bueno, en esta presentación vamos a tratar más o menos 4 temas. El primero es hablar acerca de qué es el territorio. Después voy a explicar cuál es la gestión territorial, cómo cuantificar el metabolismo, para al final mostrar la metodología del metabolismo urbano. Bueno, primero empecemos hablando del territorio. ¿Pero qué es el territorio? El territorio es un sistema complejo que está conformado por diferentes elementos, algunos son físicos y otros humanos, en un área determinada, y esto puede tener una tradición ecológica, espacial o social. Al llamarlo, denominarlo sistema complejo adaptativo, eso quiere decir que está conformado por múltiples Ingeniera, elementos. Señor. estamos teniendo un pequeño problema con la proyección. No sé si podemos verificarlo. A ver. Parece que desde el equipo logístico no tienen acceso a tu proyección. ¿No se está viendo? No. A ver, espérame. Vale, no te preocupes. Muchas gracias, ingeniera. Ok. Espérame. No sé. Ve qué tan raro. Oye, si no. Ay. ¿Ahí ya se está viendo? ¿Me confirman desde la logística, por favor? Listo. Muchas gracias, ingeniera. Listo, perfecto. Pero escucharse si se estaba escuchando. Sí, señora, por Listo, supuesto que sí. perfecto. Sí, Vale. ese era el otro programa. Listo, perfecto. Entonces, como les venía diciendo, el territorio es un sistema complejo adaptativo. Esto quiere decir que está conformado por múltiples elementos que cambia, aprende y se reestructura a través de la experiencia y de la interacción entre estos elementos. Es lo que usualmente conocemos como resiliencia. Y entonces este crecimiento o esta interacción, perdón, hace que se generen una serie de propiedades que son únicas del territorio y que se denominan propiedades emergentes. Estas propiedades emergentes
son las que surgen de las diferentes interacciones que hay entre los elementos, pero son específicas y únicas de cada uno de los territorios. Entonces, por ejemplo, en todos los territorios hay automóviles y hay personas, pero la interacción de esos automóviles y las personas que hay en Bogotá es muy diferente a la que hay en Mumbai o la que hay en Cartagena o en diferentes zonas. Entonces, ese metabolismo, o sea, el territorio genera unas interacciones propias y hay que averiguarlas. Las interacciones tienen más o menos estos sistemas y sus interacciones tienen un ciclo que es como el que vemos aquí en la pantalla, que empieza con el crecimiento. Este crecimiento es la disponibilidad que existe de recursos en el territorio. Entonces, al principio de cualquier territorio hay una alta disponibilidad de elementos, hay una serie de actores que a medida que van interactuando van creciendo, como ven estas flechas, y llegan hasta un punto de conservación. Cuando llegan a la conservación hay una estabilidad entre las interacciones y el sistema se va volviendo menos flexible. Al volverse menos flexible, cualquier interrupción o cualquier disrupción entre las interacciones genera que se produzca un cambio, que se denomina liberación. Este cambio genera que las perturbaciones hagan que se presente un colapso, una incertidumbre en lo que pueda pasar o en lo que pueda llegar. Después de estas perturbaciones llega un periodo de reorganización o de innovación o reestructuración. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas complejos adaptativos? Al final siempre van a ser resilientes, siempre va a llegar un momento que después de una disrupción, de un gran cambio, llegará otra vez el proceso de crecimiento y conservación. Esto se ve, y el mejor ejemplo de todo esto, pues no es el mejor, pero no es el mejor en cuanto a lo que ha pasado, pero sí en cuanto a los cambios observables, son las guerras. Después de una guerra, siempre al final, o sea, es un periodo de cambio muy fuerte, pero al final la gente empieza a volver a crecer, a conservarse y mejorar. Tenemos que recordar que todos estos procesos que surgen en el territorio son intercambios de materia, energía e información. Al ser intercambios de materia, energía e información, quiere decir que esto está dividido en una serie de sistemas o subsistemas, que el profesor Carrizosa lo redujo prácticamente a dos, que son el subsistema natural no antrópico, que está conformado pues por la energía, el agua, el aire, minerales, todo este tipo de cosas, y el subsistema socioeconómico, que el subsistema socioeconómico está compuesto más que todo por las interrelaciones que existen entre las personas que se encuentran en el territorio. Entre estos sistemas, aparte del flujo de materia y energía, también existe un flujo de información. Y esta información se refleja en el conocimiento que existe del territorio y las decisiones que se toman del mismo. Y estas decisiones de cómo se organiza o cómo está estructurado el territorio están a cargo de personajes principales que son los administradores y los ordenadores. Los administradores, entiéndase como alcaldes, gobernadores, presidente, etcétera, y los ordenadores como las personas que están encargadas de la planeación. Esto nos lleva a todos los procesos que se han dado de gestión territorial, que la gestión territorial viene desde hace muchísimo tiempo, desde los ancestros. Ellos tenían sus formas de organización territorial. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gestión territorial? Esta ha venido cambiando y ha habido diversas formas de gestión territorial a lo largo del tiempo. Podemos ver que la gestión territorial que tienen las comunidades indígenas es bien diferente a la que tiene un centro urbano. Por ejemplo, si tomamos en cuenta los pueblos pastos, yo soy nariñense, hay una forma de cultivar que es en forma de espiral, del churo cósmico. ¿Por qué? Porque ellos organizan su territorio así, hablan del pasado de adelante, que eso todo tiene que ver con la filosofía de la espiral, y dicen que nada
debe ser rígido y estar estático y cuadriculado, sino que debe fluir mucho más con la gente. El diseñar en la gestión territorial es buscar elementos metodológicos que ayuden a generar acciones o a definir acciones y generar estrategias para tomar decisiones. Actualmente lo que se hace en la gestión territorial es sectorizar los territorios dependiendo el uso del suelo o las características que se tiene, y se tienen formas de organización territorial como las que se observan a su izquierda, que son prácticamente formas geométricas en donde están los territorios o las acciones con ciertas características específicas, pero esto no necesariamente refleja de la mejor manera las interacciones que hay entre los diversos agentes que se encuentran dentro del territorio. Muchas veces la gestión territorial debería pensarse más como una red como la que se ve en la parte derecha de sus pantallas, en la que diversos elementos están en diferentes partes del territorio, pero la interacción entre ellos hace que sea más dinámica, que lo que surja de ahí sea más dinámico, sea mucho mejor para todos los agentes del sistema. Entonces, la idea en la gestión territorial es centrarse en las relaciones de los diferentes actores y no necesariamente en los componentes. El centrarse en los componentes ha hecho que, por ejemplo, la parte urbana se desligue de la parte rural y se pierdan los beneficios no solo en cuanto a abastecimiento de alimentos, sino también en cuanto a todos los beneficios socioambientales que genera el campo, que genera la zona rural. Entonces, tenemos que ver en la gestión territorial cómo por medio de las dinámicas del territorio se generan y se buscan políticas que mejoren el rendimiento del sistema, porque al final y al cabo el territorio es un sistema. Ahora bien, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU se ha tenido en cuenta todos estos conceptos de gestión y de planeación territorial, y 5 de los objetivos van hacia la planificación urbana, donde se busca empezar a pensar en herramientas adecuadas para procesar, analizar los datos y desarrollar proyecciones confiables. Entonces, que podamos organizar el territorio de una mejor manera, que esos enfoques en los que se haga el análisis sean mucho más integrales y que los vínculos urbanos y rurales se mantengan. ¿Y por qué se busca mucho y se está haciendo bastante énfasis en los vínculos urbanos, rurales y naturales? Porque una de las definiciones de un territorio que es sostenible es su capacidad de autoabastecimiento. Entre un territorio se puede autoabastecer, es mucho más sostenible y mucho más eficiente. Ahora sí vamos a la parte del metabolismo. Entonces ya habíamos visto que el territorio es un sistema y entonces necesitamos ver cómo ese flujo de energía surge a través del sistema. Entonces ese flujo de energía es el metabolismo. ¿Y el metabolismo qué significa? El metabolismo viene de la palabra griega metabole, que es cambio, y el sufijo ismo, que es cualidad. Entonces, el metabolismo simple y llanamente es la cualidad de cambio que existe en un sistema, en nuestro caso va a ser el territorio. ¿Y cómo podemos medir el metabolismo de un territorio? El metabolismo de un territorio está basado por los flujos de energía, y al basarse en unos flujos se puede tomar como un sistema vivo. Entonces, podemos empezar a valorar esos flujos, teniendo en cuenta que el valor se hace en función de los beneficios y la utilidad que cada uno de esos flujos da a los integrantes del territorio. Entonces existen, como vemos en esta diapositiva, diversas formas de valorar los elementos del sistema dependiendo de cuál es el sujeto de la valoración y su método. Entonces podemos ver que existen modos de valorar
los elementos del sistema desde la parte netamente económica, que es la valoración crematística, desde la parte física, o ya integrar muchos y diversos valores, que es la valoración multicriterio. Los más utilizados son, por ejemplo, en este momento, para el territorio, la valoración contingente. Con la valoración contingente se sopesa cuál sería o cuánto se estaría dispuesto a pagar o a ser compensado por una acción. Esto es más o menos lo que se utiliza en valoraciones para proyectos de minería o hidroeléctricas, por ejemplo, en este caso de, bueno, ¿cuánto estaría dispuesto usted a pagar porque le pongamos esto o porque le quitemos lo siguiente y perder los beneficios que implicaría cambiar este territorio o este lugar? Hay valoraciones a partir de la termodinámica, como el análisis de ciclo de vida, el flujo de materiales. Hay otros que ya tienen que ver con la parte de ecología de sistemas, que es, por ejemplo, la síntesis energética, en donde se tiene en cuenta toda la energía que se ha acumulado en los diferentes elementos del territorio. Hoy empieza la valoración multicriterio, en donde ya se adentra en la ecología política y se tienen todos los valores sociales, económicos o ambientales para valorar el territorio. Así es como podemos diseñar nuestro metabolismo. Lo primero que hay que hacer es identificar correctamente el sistema, y tenemos que ver que para hacer el metabolismo hay que generar un modelo. Este modelo tiene una serie de características. Entonces, las características es que el modelo debe ser, en primer lugar, selectivo, porque, como sabemos, los diferentes elementos de un territorio son muchos, y algunos, hay casos que son, no es que sean más importantes, sino que representen de una mejor manera cómo actúa el territorio. Entonces hay que seleccionarlos cuáles son los elementos que representarían mejor al territorio. El modelo tiene que ser estructurado, entonces se debe, a partir de los procesos, buscar la secuencia lógica. Debe ser también sugestivo, o sea que debe, después de correrlo, sugerir qué es lo que va a pasar a continuación. Otra de las características es que debe ser replicable, o sea que la metodología o la forma como se usa puede aplicarse a otras condiciones y lugares. Y una de las características que no se tiene en cuenta en algunos casos es que el modelo debe ser sencillo. El ser sencillo no significa que sea simple, sino que simple y llanamente debe seguir el postulado de la navaja de Occam, que dice que en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Entonces, sí, también debemos tener en cuenta que un modelo territorial es no lineal, emergente, adaptativo y diverso. ¿Esto a qué nos lleva? A generar una metodología. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, nos sugiere desde el 2001 incorporar los subsistemas de manera transversal y sistemática en la evaluación del territorio, cuantificando los fenómenos altamente complejos y dinámicos que se presentan ahí mismo. Los subsistemas a los que hace referencia la CEPAL son el sistema ambiental, el sistema social y el sistema económico. Si nosotros incorporamos esto en el metabolismo y lo hacemos de una manera, como lo habíamos mostrado anteriormente en el modelo secuencial, estructurada, sugestiva, sencilla, podemos generar un modelo territorial que nos permita presentar escenarios que nos muestren cuáles serían los aspectos o cuáles serían las proyecciones para la toma de decisiones en un futuro. Y la metodología que nosotros proponemos es para encontrar el metabolismo. En este caso, en el caso de mi tesis, es el metabolismo de Bogotá, Funza y Mosquera. Nosotros hemos planteado la siguiente metodología. Lo primero es elaborar, como habíamos dicho anteriormente, el diagrama del sistema, cuáles son sus flujos, cómo se generan, cuáles son los recursos, los cambios de uso del suelo a partir de los últimos 20 años, cuáles son las reservas urbanas, los flujos de residuos que existen, para después establecer el modelo. Ya con la caracterización del sistema establecemos el modelo, lo valoramos y obviamente debemos calibrar, validar y ejecutar el mismo para así poder generar escenarios
y a partir de la simulación y plantear las estrategias de ordenamiento. Con esto, ¿qué es lo que se busca? Se busca establecer cuáles son las zonas, cuál es en esta región, teniendo en cuenta la RAP en la ciudad-región, que se está planteando, ¿qué es lo que se debe hacer? Bogotá está llevándose la zona agrícola del área metropolitana y no está teniendo en cuenta los principios de abastecimiento de alimentos que necesita la misma ciudad. Esto ha generado que se presenten problemas de desnutrición, desabastecimiento, que se incrementen los precios de los alimentos, y no solo en Bogotá, sino en la zona aledaña, en la zona metropolitana. Entonces, lo que se busca con esto es empezar a ver cuál es el metabolismo real de la región, no solo de Bogotá, porque ya existe una tesis acerca del metabolismo de Bogotá, donde la conclusión es que Bogotá no es autosostenible, entonces tenemos que empezar a pensar como región. Y pensar como región no es solamente que Bogotá acapare el resto, sino que, bueno, ¿qué vamos a hacer para que todos podamos autoabastecernos? Entonces, lo que se busca con esto es empezar a pensar en región y encontrar el metabolismo y poder planear cuáles son las áreas que se van a tener para la manufactura, para la industria, para los cultivos, las áreas de reserva, y presentarlo ante los entes territoriales. Pues esto es lo que traía para ustedes, porque creo que ya estoy sobre el tiempo. Muchísimas gracias por invitarme, pues estoy dispuesta a responder cualquiera de las preguntas que tengan al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera. Apreciamos muchísimo su presentación. En el chat tenemos un par de preguntas. En primer lugar, Amelia extiende un saludo, agradece por la presentación, dice que es muy buena su presentación, muy interesante. Nicolás Ayala también le pregunta, ¿cuáles son los principales retos de la ciudad-región relacionados con los cambios de uso de suelos y el manejo de residuos? Oye, excelente pregunta. El principal reto, sobre todo en el cambio de uso de suelo, es lo que les comentaba, el posible desabastecimiento al que lleve la expansión del área urbana, que es lo que se está logrando en este momento, la creación de zonas francas en las que se pretende colocar zonas industriales y, por ejemplo, sobre todo en Mosquera, es principalmente especial el caso de Mosquera, porque allá el uso de suelo era más que nada agrícola y ahora ya se ha cambiado para zonas francas y para urbanización. Entonces se está perdiendo toda la parte agrícola, todo el uso del suelo agrícola, y esto está generando desabastecimiento. ¿Qué es lo que se logra con el desabastecimiento? Que se necesiten importar alimentos de otras zonas. Y entonces también se está generando un desequilibrio ambiental, porque la zona rural no solamente presta un servicio para la generación o para el abastecimiento de alimentos, sino toda la parte ecosistémica y de servicios ambientales que presta la parte agrícola es bien importante. Ahora, en cuanto a residuos, la generación de residuos que hay en toda la zona es impresionante, y el mal manejo de los residuos que se hace es impresionante, porque en este momento hay mucha tecnología para dejar de utilizar los rellenos sanitarios, sin utilizarlos para generar energía, por ejemplo, los sistemas Waste to Energy, o hacer reciclado responsable y desde la fuente. Toda la parte de reutilización no se está utilizando, y esos son los dos principales problemas que existen. Vale, ingeniera, muchas gracias. Pregunta María Luisa Macías Vergara. ¿El desarrollo de este metabolismo cuánto tiempo tomará en desarrollo y para empezar a implementarlo? Bueno, esa es una excelente pregunta, porque en mi caso particular, voy a hablar de mi tesis. Nosotros estamos utilizando dos conceptos, que son la
La dinámica de sistemas y la energía. Nosotros vamos a utilizar para encontrar el metabolismo la parte energética y la dinámica de sistemas. ¿Por qué? Porque toda la información que nosotros tenemos es información secundaria, que es la información de los flujos que llegan a la ciudad. En eso más o menos nos vamos a tardar 1 año y medio, que ya estamos en toda la parte de tomar los mapas, ver los cambios de uso de suelo, mirar los flujos porque son de los últimos 20 años y ese tipo de cosas. Me demoro más o menos, menos de 2 años más o menos, o eso es lo que tengo planeado, pero puede ser tan complejo como quieras, porque puedes actuar desde una red neuronal, pero para sacar redes neuronales necesitas tomar información primaria muy específica que tomaría más tiempo y más dinero. Entonces, eso es lo que puedo Vale. contestarles. David Rojas pregunta, ¿actualmente se cultiva o no en gran medida como antes hacia el lado occidental del río Bogotá? Se ha venido cambiando el uso del suelo a industrial y a zonas francas. Ok. Sebastián Gutiérrez Pacheco. Hola Giovanna, gracias por la presentación. ¿Qué rol puede tener la agricultura urbana en el abastecimiento de la ciudad de Bogotá? Uy, un rol grandísimo porque aumentaría la capacidad de autoabastecimiento. Entonces, por ejemplo, podrían pensarse en espacios que no solamente brinden comida y alimentos, sino que incentiven toda la parte social, la parte de circuitos cortos de producción, la parte, ¿cómo se dice? Empezando porque si lo vamos a hacer desde, o sea, yo lo estoy viendo desde el punto de vista muy de mi tesis, habría un flujo interno dentro de la ciudad que reduciría la necesidad de traer flujos externos o de abastecimiento externo a la ciudad. Lo que sí es necesario empezar a planear y que no solamente se quede en la producción y se pierda esa producción y se generen más residuos y por mal manejo, sino que sea algo más planificado. Juanda Domínguez pregunta, gracias por la presentación. Teniendo en cuenta la gran variabilidad de parámetros a analizar, ¿cuáles serán los criterios de validación del modelo? Listo, los criterios de validación del modelo. Primero, tenemos un modelo previo, que es el modelo de metabolismo urbano de Bogotá, que ya está validado, ya está diseñado. A ese modelo vamos a acoplarle el modelo que se necesitan para Punza y Mosquera, y obviamente tenemos una ventana de tiempo de 20 años, y de toda la información que tenemos de esos 20 años, se utilizará el 75% de la información para generar el modelo y el 35% restante se utilizará para hacer la validación. Vale, ingeniera. Esta última pregunta es una pregunta personal, aprovecho para hacerla. Quisiera saber qué ventajas tiene esa interacción dinámica que mencionaste en precisamente la producción y el desarrollo agrícola en el sentido de crecimiento, ¿no? Y me gustaría eso pensando precisamente en lo que mencionaste de pensar en las relaciones y no en los componentes individualmente. Listo. Lo que pasa es que, como tú sabes, un sistema complejo no es solo la suma de sus partes, sino que la relación, las interacciones entre esas partes generan una respuesta, que es la emergencia. Y entonces, cuando sucede un problema, hay una perturbación, intentamos separar esas partes y ya no, el resultado ya no va a ser el que tenías antes. Entonces, tú no puedes volver a lo que había atrás. Entonces, porque la interacción te genera algo totalmente diferente y totalmente nuevo. Entonces, por eso es necesario revisar qué es lo que existía antes, no solamente desde el punto de vista físico, sino cuando se habla de la parte del campo, sobre todo, y en un sistema tan complejo como existe en la actualidad en Colombia y en la región, también hay que ver y empezar a pensar en la parte social. Entonces, hay muchas personas que ya quieren volver al campo, que necesitan volver al campo, que necesitan procesos readaptativos y todas esas cosas, y el campo también logra y fomenta esos procesos de readaptación. Entonces, por eso es tan importante que las interacciones se tengan en cuenta.
Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda, ¿cuál era? ¿Me la recuerdas, por favor? La segunda es cómo se va a ver eso reflejado precisamente en la producción y desarrollo, pensando en lo de las relaciones. Bueno, eso se va a ver reflejado en primer lugar porque el territorio ya no va a necesitar traer cosas externas. El hecho de que ya se autoabastezca hace que se genere o que se fortalezca como región, como zona, y pueda generar un valor agregado que se va a ver reflejado en incremento en los ingresos, o por ejemplo, es más, ni siquiera si no lo quieren ver desde incremento en los ingresos, sino disminución en la necesidad de obtener algo. Porque, por ejemplo, en este momento, el valor y yo lo veo súper claro porque en Nariño el valor de la comida es muy diferente, pero muy diferente aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá perfectamente una libra de alberjas tú la consigues en 4.000 pesos, más o menos, en este momento. En Pasto una libra de alberjas te cuesta 1.000 pesos. Entonces, el hecho puede que tú no percibas el dinero y tus ingresos de manera monetaria, pero sí lo vas a percibir en bienestar. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. No, muchísimas gracias, ingeniera. Listo. Sergio Sánchez nos hace una pregunta práctica. ¿Existen tecnologías para el manejo de residuos sólidos y orgánicos o sólidos orgánicos en el hogar en Bogotá? Sé que deben existir porque, es más, en algunos sitios los venden por ejemplo, las composteras caseras existen. De ahí a quien las tenga y quien las use es otra cosa. Que es existir en Bogotá, existen que las personas que las usan sean pocas y que no se vea reflejado en cómo llegan a la planta de residuos, porque el volumen de producción de las unas y de las otras es diferente, es otra cosa. Vale. Para finalizar, Francisco nos pregunta, ¿cuál será el papel de los intermediarios en ese sistema autosustentable? A ver, el papel de los intermediarios, eso es una excelente pregunta. El papel de los intermediarios tiene que ver también con las características del territorio, porque querrámoslo o no, en este momento hay zonas en que por tradición, por ubicación geográfica, por tantos elementos que hay, es necesario. Y hay, por ejemplo, productores que dicen, yo no me voy a poner a la tarea de comprar un camión o de ponerme en el proceso de llevar hasta el consumidor final mi producto. Para mí, yo lo produzco y no me importa pagarle al, al intermediario. Obviamente hay que empezar a ver qué hay detrás, no solamente desde el punto de vista económico, sino del punto de vista social, qué es lo que pasa detrás. Y hay que pensar en un intermediario, no como el que está en este momento, que es un intermediario en muchas ocasiones usurero y que estafa al productor y eso, sino en un intermediario que sea más un operador logístico del proceso productivo. Camila Gordon pregunta, Hola, felicitaciones a Camila. Giovanna por la presentación. Me gustaría saber si el autoabastecimiento no generaría conflictos con el actual manejo de la cadena productiva del país, teniendo en cuenta que Bogotá es un mercado importante para los agricultores. Sí, el autoabastecimiento, ojo que no es solamente de Bogotá, sino pensando en la región. Usualmente mm, es una infidencia. Mi propuesta de tesis era hacerlo en el primer círculo de la zona metropolitana de Bogotá, pero eso es demasiado grande, demasiado extenso, entonces al final quedó en solo 3 municipios, pero porque hay que pensar en la región, justamente por los problemas, no, por todo lo que genera una urbe como Bogotá. Bogotá es un gran centro de consumo, entonces hay que empezar a pensar en las economías de las personas de Bogotá y de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuál es una de las ventajas que tendría el cuento del autoabastecimiento?
también nos quitaríamos de encima problemas de importación de materiales. Entonces ya no solamente pensando en las personas de la región, sino en evitar traer cosas externas. En este momento ya vamos a importar huevos, vamos a importar leche y vamos a importar un montón de cosas. Entonces, si pensamos en el autoabastecimiento y en cómo mejorar los precios y en cómo planificar el territorio para que no se generen esas diferencias entre el valor de los productos importados y de los que están aquí, pues nos ayudaría a todos. Vale, ya para finalizar con esta ronda de preguntas, Sergio Sánchez pregunta, ¿la producción en la agricultura urbana es la solución para disminuir la inflación en los precios de los productos agrícolas en Bogotá? No necesariamente, pero sí ayudaría bastante, porque, porque se generaría un proceso bastante interesante en la economía bogotana, sobre todo porque se eliminarían intermediarios primero, se generarían circuitos cortos de producción en los que se empezaría a pensar en una planeación de los cultivos para que no haya excesos ni haya déficit, entonces que no haya oleadas de productos a precios muy baratos y en otros precios muy caros. Entonces sí podría ayudarnos, sí, pero se necesita justamente una parte de planificación. Vale, ingeniera, con eso terminaríamos la ronda de preguntas. Desde el seminario queremos extender un agradecimiento muy cordial por tu interés, por habernos presentado tu ponencia. Y sin más, entonces, si hay alguna pregunta adicional, podemos ponerla en el chat, después se responderán en las memorias con ayuda de la ingeniera. Y así pues vamos a continuar. Muchas gracias, Listo, ingeniera muchísimas Giovanna. gracias a ustedes. Vale.